Que el Dios Todopoderoso les bendiga a nuestra distinguida obispa Annie Bayfield, a su distinguido esposo, nuestro supervisor, a nuestros superintendentes, reverendo Abraham Rodríguez Jones, al reverendo Manolín Núñez Capois, superintendente del Distrito Noreste, a nuestro superintendente Modesto y su distinguida esposa, superintendentes también, a los líderes de ultramar, los líderes locales, nuestra presidenta nacional de las damas, la presidenta del YPD, a todos nuestros pastores, delegados y todos los miembros de esta conferencia anual dominicana. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la distinción que me conceden de predicar este mensaje de la conferencia. Quiero, por favor, que vayamos al libro de Josué, capítulo 1. Capítulo 1, del 1 al 9. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíes a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sed fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Al principio no le dije que esta es una versión que me gusta mucho, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Si algo hay raro con su versión, la Reina Valera del 1960, u otra versión, aunque la Reina Valera más actualizada, sepa que leímos la Nueva Traducción Viviente. Permítanme hacer una oración, dirigirnos a Dios en oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora, Dios Todopoderoso, te pido, te ruego, te imploro que hables, oh Dios, a cada corazón, a cada hermano, a cada pastor, cada miembro de esta conferencia anual dominico-brasilera. Te pido, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo impacte cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que ponga en mi boca
una palabra que cambie, una palabra que transicione, una palabra, Señor, que resucite, una palabra, Señor, que confronte, una palabra que levante a todos mis queridos hermanos, pastores y todos los miembros de esta conferencia. Glorifícate, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero titular el mensaje de esta ocasión: las condiciones del éxito. Las condiciones del éxito. Ese es mi tema que Dios me ha dado para ustedes en este día. Este pasaje y el libro de Josué me apasiona, porque cuando leo el libro de Josué me anima a ser un hombre de impacto, a ser un hombre de dedicación a la obra de Dios y confiar en las promesas del Dios Todopoderoso, no solamente para mí, sino para todo hombre y toda mujer que Dios llama. Después de la muerte de Moisés, y yo quiero que usted preste mucha atención, Jehová habló a Josué. Y Jehová habló a Josué porque la obra de Dios tiene que continuar. La obra de Dios no muere. La obra de Dios no se sepulta nunca, ni nadie sepulta la obra de Dios. La obra de Dios camina, la obra de Dios trasciende o debe trascender porque es el llamado de Dios. Ahora yo quiero que tú entiendas, si hay una palabra que quiero que tú la anotes en tu mente y en tu corazón, es que Dios sepulta sus obreros, pero no sepulta la obra de Dios. Es una palabra fuerte. Le llega la edad al hombre, a la mujer, y Dios lo llama, lo sepulta, se lo lleva, pero la obra de Dios trasciende cada día. La obra de Dios nunca Dios permite que sea sepultada. Y hay una serie de palabras que Dios le dice a Josué, porque el caminar, el trascender, y no olvide el tema del mensaje, porque yo sé que te llama la atención las condiciones del éxito, te llama la atención, porque todo hombre y toda mujer que emprende un camino, que emprende un negocio, quiere ser exitoso, quiere tener éxito, aunque saldría pronto de esto de decirte que el éxito a veces daña a la gente. Y yo quiero explicarte cuál es el éxito en la obra de Dios, porque mucha gente no han entendido cuál es el éxito en la obra de Dios. Y yo quiero llevarte a ese terreno, que entiendas cuál es el éxito. ¿Cuándo alcanzamos éxito en la obra de Dios? Entonces, antes que Elías sea llamado, su manto cae sobre Eliseo. Hágase de cuenta que Elías iba a ser sepultado. Usted sabe que Elías, Dios se lo llevó. Pero estoy llevándote al terreno que la obra de Dios no se sepulta nunca por ningún hombre ni por ninguna mujer. La obra de Dios marcha, la obra de Dios camina. Aunque se levante el enemigo de la justicia y todos sus demonios, la obra de Dios camina, la obra de Dios trasciende, la obra de Dios se mueve. Y para eso Dios llama hombres y llama mujeres, para hacer que la obra de Dios camine. Y cuando Dios sepulta su obrero y llama a otros para que la obra continúe, yo debería dejar un legado, que alguien diga: este hombre fulano de tal hizo,
y a partir de ahí continúo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero los grandes propósitos de Dios, los grandes propósitos de Dios originados y abrigados en la eternidad pasada, tal vez no se entiende esto, en la eternidad pasada, no dejarán de cumplirse en el tiempo de Dios. Y yo quiero llamar al pastorado que entienda esto, que cuando Dios llama a un hombre hay una serie de principios, una serie de cosas que hay que seguir al pie de la letra para Dios glorificarse en el trabajo que Dios le da a ese hombre o le da a esa mujer. Entender, Dios le habló claro a Josué, le habló claro aquí. Josué no tenía que levantarse como lo hizo este hombre que ustedes conocen muy bien, a Samuel, en las Escrituras, siendo bastante jovencito. Dios lo llamó, pero él no entendió y tuvo que ir donde el sacerdote, y volvió y escuchó la voz, y volvió y fue donde el sacerdote, y el hombre, aunque por la edad y una serie de cosas, entendió que Dios estaba llamando a este muchacho, y tuvo que darle instrucciones y decirle: cuando tú escuches la voz otra vez, dile: heme aquí, heme aquí. Pero con el caso de Josué no pasó así. Dios le dio las instrucciones claras, precisas, concisas. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto y tú eres el que está encargado ahora de llevar el pueblo a la tierra prometida. Nosotros, los pastores, los líderes, tenemos un trabajo que tenemos que entender, un trabajo que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ha llamado. Se lo repito de nuevo, una de las cosas que tenemos que entender, que Dios nos ha llamado. Y entender eso, que Dios nos ha llamado, nos convierte en leones en el trabajo. A pesar de situaciones adversas, a pesar de situaciones difíciles, a pesar de enfermedades, Dios nos ha llamado. Y Él le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y pensar, amados hermanos, pastores, líderes, pensar que Dios llamó a Moisés y que frente a un mar rojo y el faraón detrás, con el mejor ejército del mundo de aquel entonces, y no había dónde coger, no había manera humana, en la lógica humana, de librarse de la mano de un faraón embravecido y de un ejército embravecido, de un faraón que se le había muerto su niño por castigo de Dios, y no solamente a él, sino los primogénitos de todas las personas, exceptuando el pueblo de Dios que había obedecido a Dios. Lo que Dios le había dicho que hicieran, lo hicieron. Y el ángel de la muerte no pudo tocarlo, ni pudo entrar a su casa. Cuando nosotros obedecemos a Dios, al llamado de Dios, Dios se glorifica, Dios obra. No importa lo que pase, no importa, amados pastores, no importa lo que pasa, no importa lo que pasa en tu vida, no importa lo que pase entre tus hijos. Dios llamó y tú tienes que confiar en Él. Y está confiado como un león, porque Dios ha hablado y no ha hablado el hombre. A los hombres a veces se nos olvidan las cosas, y si no se nos olvida, a veces no podemos por la humanidad. Puede ofrecerte a alguien una ayuda económica y verse con problemas, que perdió el trabajo, ya no te puede ayudar, pero Dios
Dios no es hombre. Dios nunca está en crisis, porque Dios no es humano y es el Dios todopoderoso, que siempre está pendiente de sus hijos, que siempre está pendiente de su obra. Es lo único que nos dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Si va al desierto, ahí estaré contigo. Si va a la ciudad, ahí estaré contigo. Si va al campo, ahí estaré contigo. Si hay gente, ahí estaré contigo. Si no hay gente ahí, ahí estaré contigo. Yo estaré tranquilo. Pero las condiciones del éxito es obedecerle a Dios al pie de la letra. Obedecer al Dios Todopoderoso al pie de la letra. Ahí está el éxito, cuando obedecemos al Dios Todopoderoso. Entonces, el asunto es, oiga, ¿dónde está el éxito? Escúcheme, por favor. Hacerlo a su manera, no a mi manera, a la manera de Dios. Las condiciones del éxito es hacerlo a la manera de Dios, no a mi manera. No veo como el éxito mío, no estoy mirándolo porque lo está haciendo a tu manera. Hacerlo a la manera de Dios no da resultado, pero el éxito no es para mí. La gloria y la honra es para Dios. Por favor, yo quiero que tú me entiendas cómo obrar sabiamente. Un entendimiento del propósito de Dios. No te distraigas. Un entendimiento del propósito de Dios. Jehová habló diciendo: levántate y pasa a este Jordán. Hay muchos Jordanes. En la vida hay muchos Jordanes. Pero Dios es que ha llamado. Dios es que nos ha mandado. No hay problema, no temas. Dios se encarga de dividirlo. Tú solo obedece. Dios se encarga de todo lo demás. Solamente obedece para que pueda tener éxito en el trabajo de Dios. Hay cosas difíciles que tú dices: ¿cómo lo puedo lograr? Lo logrará siguiendo los lineamientos de Dios y como Dios ha trazado en su palabra. Oh, bendito sea el Señor. Si Dios está contigo, lo logrará. Pueda que a veces el hombre no esté contigo. No temas. ¿Quién te llamó? Te llamó Dios. Te llamó Dios a trabajar para Él. Oh, gloria a Dios. Por eso Él le recalcó mucho a Josué: sé valiente. ¿Y a quién tú vas a preguntar? En el capítulo 4 de 1 Samuel, Dios habla. Y mire, yo quiero que usted entienda esto. Dios habla en el capítulo 3, 1 Samuel. Dios le habla a Samuel. Y como te dije, Samuel no entendió. En el capítulo 6 de Jueces, Dios le habla a Gedeón. Y le habla claro. Yo quiero que me entienda, pastor. Y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón no acepta la palabra que Dios le dijo. Número 1, era el menor, no el primogénito. Pero cuando Dios habla,
No importa la edad, no importa tu tamaño, no importa tu color, no importa el grado. Si Dios llama, Él sabe por qué llamó, porque Dios es perfectísimo. Dios no es como yo puedo ver el currículum del hombre y decir, wow, qué currículum, domina 5 idiomas, tiene maestría, doctorado, y ver todas esas cosas, pero Dios ve más allá de ahí, y Dios ve la integridad del hombre y de la mujer que Él llama en su obra. Dios había llamado a Gedeón, lo había llamado. Mira esto. A veces, ustedes saben que Gedeón se había sentido desamparado. Y es peligroso cuando alguien dice, Dios me desamparó. Yo quiero que borre eso de tu mente, de decir que Dios me ha dejado solo o que Dios me ha desamparado. Porque el que dice que Dios lo ha desamparado, el enemigo lo engaña y camina como desamparado. Camina harapiento, camina sin rumbo, camina sin esperanza, porque dice Dios me ha dejado solo, y es faltarle respeto a Dios. Al que Dios llama no lo deja solo nunca. Ahora Dios hace que el hombre pase proceso, y si usted quiere diga conmigo proceso. El hombre pasa proceso, pero Dios está ahí, nunca te desampara. Hay una historia que escribir. El hombre y la mujer de Dios que Dios llama tiene historia para escribir, para que cuando Dios lo sepulte y antes de decir la obra de Dios continúa. Si muero, si me sepultan, el mismo Dios, su obra no se detiene. La iglesia tiene que continuar. En medio de pandemia, la iglesia tiene que avanzar. En medio de este proceso, la iglesia tiene que seguir. La iglesia tiene que caminar. La iglesia tiene que trascender. Oh, gloria a Dios. El miedo eso hay que apartarlo. El miedo, hay mucho miedo. Pero la obra de Dios no la detiene nada ni nadie. No la detiene el infierno, no detiene la obra de Dios, porque la obra de Dios. Entonces Jehová habló diciendo, levántate y pasa este Jordán, en el versículo 1 y 2. Josué no tuvo que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios le dijo que levántate y pasa el Jordán. Nunca podía dudar de este llamamiento. Usted no puede dudar del llamamiento que Dios te ha dado, porque el que Dios llama a pastorear, si no es Dios que te llama, lo deja. Si no es Dios que te llama, tú no duras un año. Si Dios no te llama, no importa si te pagan, te pueden pagar el salario que sea. Si Dios no te llama, tú deja esto. Pero si Dios te llama, su obra avanza. No importa. Nunca podía dudar. El camino estaba para él perfectamente claro. Y al emprenderlo, estaba plenamente consciente de que estaba haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios suena fuerte, porque la voluntad de Dios, yo digo que es perfectísima. La voluntad de Dios es perfectísima. La voluntad del hombre atrasa todo, daña todo, derrumba todo. La voluntad del hombre frente a la voluntad de Dios. Hagamos siempre la voluntad de Dios. Por eso Moisés,
antes de despedirse, antes de irse, se estaba despidiendo. Le dijo al pueblo: recuerda, obedece y presta atención. Más de 40 veces: recuerda, obedece y presta atención. Amados hermanos de esta gloriosa conferencia, recuerda, obedece y presta atención. Si recordamos lo que Dios nos ha dicho, si le prestamos atención y obedecemos, el éxito está asegurado. El éxito está asegurado. Ahora, me gusta cuando el apóstol Pablo, en el versículo 1 del libro, la carta a los Gálatas, él dice que Dios lo llamó, que no lo había llamado grupo, que no lo había llamado hombre, que lo había llamado Dios. Porque cuando Dios llama, cuando Dios te comisiona, cuando Dios te señala y tú obedeces, no significa que no van a haber situaciones de adversidad. Dios no te está diciendo eso. Dios lo que te está diciendo es que Él estará contigo en cada situación. Él te está diciendo que sea valiente, que actúe con valentía y que no olvide que yo estaré contigo. Alabado sea el glorioso nombre de Dios. Le escribió: yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, Nueva Versión Internacional, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Lo que sigue es entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Es importante que entendamos cuál sea la voluntad de Dios para contigo, para conmigo, para con nosotros. Que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Si entendemos cuál es la voluntad de Dios, habrá éxito. ¿Cuál es el éxito? Obedecer a Dios, hacerlo a su manera. A su manera. Tal vez a alguien no le guste. Hacerlo a la manera de Dios. Hacerlo a la manera de su gloriosa y santa palabra. Y la Iglesia Africana Metodista Episcopal alcanzará éxito cada día si sus ministros, si sus obreros, si los laicos hacemos las cosas a la manera de Dios. Oh, bendito sea el Cordero de Dios. Y la fe en la promesa de Dios. La fe en la promesa de Dios. Grábate esto: la fe en la promesa de Dios. ¿Quién te ha dado promesas? ¿Quién te ha dado promesas? Dilo ahí a voz alta: Dios me ha dado promesas. 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 Él me ha llamado. Él me ha comisionado. Él me ha dado la autoridad. Él me ha llamado y Él me ha comisionado y ha prometido estar con cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Yo os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Todas las cosas son posibles para los que creen. Todas las cosas son posibles para los que creen. Ganar las almas, construir casa para Dios y para la organización donde Dios nos ha colocado. El éxito no es para el hombre, porque el éxito del hombre es hacer la voluntad de Dios y hacerlo a la manera de Dios. Alabado sea el Señor. Todas promesas reivindicadas en una herencia que se nos da. Creed que recibís y los tendréis. Crea que los recibirá.
Creas que lo has recibido y creas que lo tienes, porque cuando crees eso, entonces te hace fuerte en Dios, camina en Dios, te mueve en Dios, habla en Dios, lleno del poder de Dios, de su Espíritu Santo, para hablar, para trabajar, para hacer. Oh, gloria a Dios. Y entonces esas condiciones del éxito, no lo olvide nunca, hacerlo a la manera de Dios. Quiero que te lo grabes claramente, las condiciones del éxito, hacerlo a la manera de Dios, como Dios lo dice, como Dios los ha diseñado, para gloria de su nombre, no para que el hombre se llene de ego y de vanagloria, hacerlo para Dios. Si estudia y te prepara para Dios, que se traduce trabajar para la gente, ganar la gente, amar la gente, se traduce hacerlos para Dios, y a su bendito nombre sea la gloria. El éxito está asegurado en la obediencia a la palabra de Dios. Dios te bendiga.